en esta hermosa hora a cada uno de los hermanos que nos sintonizan, como siempre, en este horario para nuestro estudio bíblico. Agradecemos al Señor por todo lo que Él está haciendo, y siempre le pido y oro al Señor que estos estudios sean de gran edificación y de gran ayuda para nuestro militar en el Señor, hasta esperar y llegar a aquel día de que el Señor venga a buscarnos o nos toque partir de este mundo. La semana pasada estuvimos leyendo el capítulo 26 del versículo 1 al 5, perdón, al 4. Hoy pues continuamos en el mismo capítulo 26 del versículo 5 al 11. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice todo. Amén. Alabado Dios. Dice: Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas, de Gersón, la familia de los gersonitas, de Carmí, la familia de los carmelitas. Estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellos 43,730, los hijos de Falú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Core cuando se rebelaron contra Jehová, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Core. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, mas los hijos de Coré no murieron. Aquí el escritor vuelve a hacer memoria de este evento del cual hemos estado hablando, porque vimos también que recientemente en el capítulo 25 vemos otro acto similar, que en esa ocasión pues murieron 25,000, si no me infiero, 24,000. Siempre que hay una rebelión en contra de las instrucciones, de las leyes o las doctrinas que Dios establece, siempre hay, o cuando se revela el pueblo, algunas veces pensando que se están rebelando contra Moisés, siempre Dios toma carta en el asunto. Hubo una vez que en un día de reposo, un día que Dios convocó, habló de que no iba a haber nada ni nadie que saliera. En ese día hubo uno que salió y fue de ejemplo, que ese uno fue muerto y Dios lo estableció para que todo lo demás del pueblo vean que a Dios no se le puede desobedecer cuando Él establece normas y pautas. Amén. Y aquí el escritor en el libro de Números, ya que habían muerto estos 25 y estos 25,000, se había ordenado un censo para responder los hombres de guerra.
porque les estuve explicando que más que todo eran hombres que se habían desviado detrás de las mujeres paganas, que tenían dioses paganos, y que también estos hombres se habían inclinado a esos dioses, y eran hombres de guerra que estaban bajo la responsabilidad de liberar batallas en cuanto al peregrinaje hacia la tierra prometida. Y no era que Dios necesitaba estas personas para él ganar la batalla, porque era obvio de que desde el día número 1 que salieron de Egipto, era Dios el que venía liberando la batalla, era Dios el que venía ganando, era Dios el que lo venía representando. Pero era también necesario que ellos tuvieran un vasto entrenamiento, porque a ellos, una vez ya introducido a la tierra prometida, no era que Dios los iba a dejar a sus antojos, pero iban a haber ocasiones que a ellos les tocaría liberar la guerra que les tocaba hacer, porque era costumbre en aquellos tiempos de que el más poderoso siempre le gustaba apoderarse de los más débiles. Y la nación de Israel traía de ventaja experiencia de soldado, no tenían experiencia en cuanto a eso, eran novatos. En el proceso de los 40 años, cuando estaban en el desierto, fue que ellos comenzaron a levantar hombres de guerra. Tampoco tenían presidente o partidos políticos, ellos contaban solamente con un líder de un liderato espiritual. Amén. Y por lo tanto era una nación que iba a ser nueva en muchos aspectos, a lo cual se miraba también vulnerable ante otros imperios que ya sí habían tenido sus ejércitos por mucho tiempo, que eran naciones con vasta experiencia para conquistar. Y era la importancia de mantener un ejército entrenado, suficientemente capacitado, para que cuando ellos fuesen atacados, pues supieran cómo defender su tierra, porque no solamente esa tierra era respetada por la clase de personas o pueblo que moraba allí. Dice que los cananeos eran personas de guerra, ejército extremadamente violento, y no eran personas pequeñas, eran personas de grandes estaturas. Dice la historia que tenían hasta 6 dedos en sus pies, dando referencia en cuanto a la ventaja de tamaño y estatura, y no digamos en cuanto a su fuerza de guerra. Esa era la clase de escenario que estaba esperando a esta nación, a donde iban a ser ellos instalados. Y no solamente esto, no solamente les desventajaba el no tener experiencia, sino que la tierra que ellos estaban para poseer era una tierra codiciable en cuanto a su producto, en cuanto a su fertilidad, en cuanto a su riqueza. Este pueblo no se podía dar el lujo de meterse a esa nación o a este país y quedarse con los brazos cruzados. Era importante que tuvieran esta vasta capacidad de poder liderar o de poder defender lo que Dios les había entregado, porque siempre es así. Cuando Dios deposita algo o te da algo en tus manos, tú tienes que tener el cuidado de cuidarlo, de que esto no te lo quite nadie, no te lo robe nadie, ni menos lo entregues a voluntad propia, como hizo
Adán, en una oportunidad que Dios le entrega a él el gobierno de todas las cosas, pero Adán simplemente no lo vio de alto estima, no lo vio de suma importancia. Para él era una cosa que no significaba nada. Sin embargo, él lo entregó. También vemos la historia de la primogenitura, que era un privilegio que en cuanto a los judíos, que no era todo el mundo que lo tenía y que tenía extremadamente valor, un valor extremadamente importante. Pero llegó el momento que Saúl lo miraba como que si fuera algo que no tenía tanta importancia. Le ofrecieron una sopa de lenteja y él la vendió sin tomar en cuenta que a la larga eso iba a causarle dificultad y que lo estaba destituyendo de privilegio que él mismo había entregado. Entonces, esta nación, a la hora de ser introducida, Dios la estaba capacitando para que tuvieran principio y que ellos supieran el mantener posesión de lo que ellos habían recibido. Sí, eran guerreros los que estaban ahí, sí, eran personas extremadamente grandes, de gran capacidad, pero vuelvo y repito, no solamente era vencerlos a ellos, sino que también habría que estar en vela después de vencer a los cananeos para poder defender lo que iban a querer usurpar o tomarle, quitarle o arrebatarle esa nación a este pueblo. Entonces, por eso es que esta ocasión de nuevo vemos a Moisés censando al pueblo. Y qué cosa, ¿verdad? De que murieron 24,000 o 25,000, si mi mente no me es infiel, y ahora han habido 40 y pico mil que han sido censados. Y que conste que declaró Dios y declaró, le dijo a Moisés, de los que puedan ir a la guerra, de los que puedan. Es decir, que tenían que ser personas de una edad joven. Mi alma alaba a Dios. Y no solamente esto, no podían tener impedimentos físicos. Número 3, ellos tenían que tener un corazón de valentía, y no solamente corazón de valentía, sino que también tenían que tener celos en cuanto a las cosas de Dios, porque acuérdese que el fracaso vino por el descuido y la distracción que tuvieron los que habían llegado en la tierra a donde ellos se vieron burlados por esa idólatra, por esa nación de no simplemente no me infiel. He ahí lo que Dios estaba ya ahora concientizando a este pueblo, a estos hombres, que esta vez le quedaban todavía liberar batallas extremadamente importantes y que no eran los mismos países que habían enfrentado anteriormente. Ya no eran los moabitas, ya no eran los de Can, todos estos lugares, sino que ya iban a ser naciones mucho más, con reputaciones mucho más grandes, mucho más fuertes. Por ejemplo, los de Jericó, que tenían una fama de que eran invencibles, que eran inaccesibles. Entonces, era importante que estos hombres, estos muchachos, tuvieran una concentración, una dedicación, un vasto entrenamiento, y más que todo, una confianza en la presencia o un respeto, una fidelidad a Jehová de los ejércitos. Amén. Porque para cada victoria, a mí me encantó, siempre me ha llamado la atención la estrategia que Moisés usa cuando manda a espiar, y sea lo que sea la tierra prometida, y sea lo que sea en tipo de deporte, sea en guerra, sea lo que siempre es sabio y es importante estudiar y conocer la estrategia de tu oponente o de tu enemigo. ¿Están conmigo?
para que tú tengas una idea en qué área tú tienes que fortalecer tus habilidades o qué es lo que tú, con qué estrategia tú puedes aventajar la guerra que tú estás realizando. Siempre le digo y exhorto siempre a la iglesia que cuando usted planifica y ordena lo que usted está haciendo, usa la estrategia que a usted Dios le entrega para poder liberar cualquier situación. Créanmelo, existe más confianza en ti, existe más, ¿cómo te puedo decir? Más seguridad, y de repente conservas más energía. Porque cuando hay un buen plan de trabajo, cuando hay un orden, un trabajo ordenado, bien organizado, lo único que hace falta es que Dios se manifieste y Dios se glorifique. Amén. No sé si ustedes pueden recordar cuando Dios comienza a instruir a Moisés en cuanto al tabernáculo. Dios le da el croquis, el plano a Moisés, le da las medidas, le da las instrucciones, le dice qué tipo de material va a usar, qué colores. Y no solamente eso, sino que también de tu espíritu pondré sobre las personas que van a estar contigo para la elaboración de este tabernáculo. Amén. Qué lindo es el Señor. Y cuando esto sucede, amados hermanos, vemos la misma historia repitiéndose ya cuando Salomón comienza a construir el templo a Jehová. Qué hombres Dios lo preparó, con qué capacidad, los utensilios, el altar, todo lo que había allí era porque Dios mismo había escogido las personas que iban a trabajar. Dios mismo los había dotado, Dios mismo los había apartado de entre los millones que existían. Había cierta gracia que no caía sobre los millones, sino que sobre un número de personas que estaban ya preparados para poder elaborar y para poder cumplir con esa labor, con ese trabajo. Es importante que cuando Dios señala a alguien dentro del pueblo, cuando Dios da instrucciones en una congregación, en su casa, es importante prestarle atención y tener en cuenta qué clase de detalles Dios, cuál es el propósito, para qué. Me estoy explicando. Y aquí era obvio que los que se habían descarriado, los que fueron a adorar a ese Dios, los que se habían encantado con las mujeres que no eran hebreas, era obvio que su corazón estaba estaba desmayado. Era obvio que ellos en un momento dado tuvieron una distracción a tal grado que los marcó y vieron, y mire qué tanto, hasta dónde llegó, que estos soldados, estos hombres de guerra, que en otras ocasiones se buscaría la manera de cómo remediar para que ellos pudieran seguir guerreando. Pero Dios no, simplemente a Él le interesaba más que estos hombres fueran eliminados y buscar otros que pudieran hacer el trabajo, o de repente que hubiera mucho más temor de Dios en sus corazones, porque era obvio que más adelante iban a haber no solamente naciones más poderosas, iban a haber mujeres más atractivas, iban a haber otras clases de distracciones que se le iba a manifestar en el camino. Me estoy explicando en esta hora. Y cuando tú estás liderando la batalla en tu hogar, cuando estás liderando la batalla en tu finanza, cuando tú estás liderando la batalla con tu salud, cuando tú estás liderando la batalla con tu generación, cuando tú estás liderando la batalla en lo que sea, de repente Dios te da las estrategias, Dios te prepara, Dios te instruye, pero tú no te puedes dar el lujo de querer liberar una batalla y solamente con tu mente puesta en la batalla, pero tu corazón está lejos.
no sé si tú no te puedes poner de acuerdo y transportar a Dios. Vuelvo y repito, estuve usando esta palabra la semana pasada, transportar a Dios de tu mente a tu corazón para que Él sea el dueño de toda tu existencia. Entonces ya tú puedes pelear con convicción, y yo te garantizo que desde que se manifiesta la distracción, tú lo vas a discernir. Y es allí a donde las maquinaciones, como dice el apóstol Pablo, no pueden ser ignoradas. Porque si tú ignoras las maquinaciones del enemigo, es posible que tu batalla no la logres a terminar de cosechar. Porque acuérdate, ya la victoria Dios la ha vencido hace 2000 años atrás. Pero a nosotros nos toca cosechar la victoria de las batallas que comenzó Dios, o que liberó a Dios. Perdón, que Dios liberó. ¿Me estoy explicando? Pero es necesario que mientras tú estás de rodillas, mientras tú estás de oración, mientras tú estás en esa adoración, que posiblemente va a pasar caballos, te van a traer otras clases de situaciones en las que te quieren sacar o te quieren desconectar del campo donde tú te encuentras. Y si tú no estás bien concentrado, si tu corazón y tu mente no están en el mismo lugar, simplemente vas a perder la batalla, porque a la hora de tú desconcentrarte, de cambiar tu pensamiento, de no creer en la estrategia de lo que Dios te está dando, en el no ver la victoria, porque por eso es que se vienen las distracciones, para hacerte pensar de que lo que tú estás haciendo no es lo efectivo, que no es suficientemente efectivo para libertar o para cruzar esta pared que tú crees que está allí, y que de repente lo que viene a distraerte te hace pensar que esa pared es imposible de romper. Pero mientras tu corazón y tu mente está aferrada a Dios, cuando viene la distracción, lo que te hace a ti disiernes que es una herramienta más que se está saliendo de la pared que tú estás viendo que es imposible de romper. Porque ya la pared sabe que tú sí, Dios te dio la victoria para romperla. Entonces, de ahí sale la distracción. Por otro lado, llega a ti para que dejes de interceder, para que dejes de orar, para que dejes de buscar la presencia del Señor, y para que esta pared siga siendo obstáculo para tú no ver lo que Dios ha determinado para con tu vida. Cuando vemos la historia de estos jóvenes que están siendo reclutados, que están siendo censados, yo me imagino que llega el momento que Moisés conversa con ellos y les señala el por qué han sido censados, para qué han sido censados, qué fue lo que ocurrió, porque ellos, en la edad que ellos tenían, todavía estaban esperando, pero ya en ese momento, yo me imagino que cuando logran a reunirse con su líder, el líder le dice: ok, la razón por lo que ustedes han sido escogidos número uno es porque son especial para Dios, cada uno de ustedes. Yo me imagino a Moisés motivándolos, antes de decirle a ellos también que ellos están reemplazando a un grupo que falló con su delegación y que le faltó al Dios Todopoderoso. Entonces, yo me imagino a Moisés mencionándole el evento a ellos, simplemente no para meterle miedo, sino para que ellos reciban e entiendan una vez por todas que Dios es el Dios
que los ha escogido y que a cada uno los toma responsable por sus actos. Por lo tanto, era un privilegio o es un privilegio ser parte del ejército de Jehová de los ejércitos. Es un privilegio extremadamente grande poder pertenecer, amén, poder representar al Dios que hizo los cielos, al Dios que hizo la tierra, el que tiene adornado las nubes y los cielos y los espacios. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el que vive y reina. La iglesia está establecida para libertar batalla. Amén. En una oportunidad el apóstol Pablo, si mi mente no me es infiel, le escribe a los de Éfeso y le da de entender a ellos que la iglesia tiene el poder y la autoridad de darle de saber a las potestades de las tinieblas que el que opera en la iglesia es mucho más poderoso que el que opera en las tinieblas. Es decir, que la iglesia tiene una representación en la faz de la tierra. Y lo mismo eran estos hombres que fueron escogidos para representar a Jehová de los ejércitos, para conquistar el paso, para abrir brechas, para llegar a la tierra prometida. Yo no sé cuál es la batalla que usted está liberando, qué es lo que pero es importante que usted sepa, entienda que no se puede liberar la batalla solamente con la mente. La batalla se tiene que liberar con la mente, el corazón, con el alma, espíritu y cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Kenia Lazo, Glenda Moya, Héctor Ramos, que Dios te bendiga, hermano Héctor, hasta Potrerío Cortés, Juana Cruz, Brenda Valerio, Diana Ávila, Teresa García, Marvin García, Olga Perdomo, Amanda de Reyes, que Dios te bendiga, Amanda, Ana Castillo, Sara Solano, Altagracia Antigua, Keila Mejía, Antonia Morales, Zulio Owen, Alexander Benítez, Ana Robertson, Miguel López, Yameli Robertson, María Brito, Adán Armendáriz, Margot Batiz, Armando Orellana, Danisa Diego, Gianni Zavala, Meli Castillo, Sandra Pastor, Haruni de Uribe hasta Ecuador, que Dios te bendiga, hermana, Brenda Morial, amén, bendiciones, gracias por su sintonía, amén. Y en estos tiempos, en los tiempos donde nosotros estamos viviendo, no podemos permitir que ninguna distracción o ningún pensamiento, por ejemplo, a nivel del gobierno, van a haber muchas amenazas a nivel político, van a haber muchos obstáculos y muchos decretos, muchas amenazas en las que es posible que tú llegues a cuestionar si vale la pena ser creyente en estos últimos días. Enfermedades, virus, pestes, cosas que se van a manifestar, los mismos, vuelvo y repito, el mismo gobierno, en lo que los creyentes tienen que estar concentrados, tienen que tener la convicción y la seguridad que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy es el día que tenemos que procurar y buscar la forma como amar más a Dios. Hoy es el día que sea lo que haya pasado en el pasado, de aprender a caminar hacia adelante. Alabado sea el nombre del Señor, de confiar, de esperar, de tener la convicción que Dios no nos ha abandonado y ni tampoco nos va a abandonar. El salmista habla en el Salmo 118, si mi mente no me es infiel, que dice, me empujaste con violencia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Qué lindo es el Señor. Hay poder en Jesús. Y el salmista declara en una oportunidad, dice, no temeré lo que el hombre me pueda hacer, porque adentro de los que están
me están ayudando, se encuentra Jehová. Amén, iglesia. Y si Jehová es nuestro ayudador, ¿qué quiere decir? No importa cuál sea la peste, la amenaza, lo que esté en contra o lo que estamos viendo, Dios nos dará la victoria. Él está con nosotros como un poderoso gigante. Estos hombres que murieron fueron reemplazados, pero con un ejército, con un grupo de personas más joven, más temeroso, qué lindo es el Señor, más determinado. Alabado sea el nombre del Señor. Y otra de las cosas que usted y yo tenemos que entender, que cuando esta familia entraron, este pueblo entraron como una familia de 70 personas a la nación de Israel, a Egipto. 430 años después, aquellos 70 familias, 70 hombres, pues ya solo quedaron sus descendencias, solo quedaron sus nombres, su reputación, su biografía. Y de esas 70 familias, Dios había permitido que se multiplicaran a 6 y pico de millones. Y esos 6 millones a donde ellos se multiplicaron, no se multiplicaron en un tabernáculo, no se multiplicaron en una nación que su Dios era simplemente Jehová de los ejércitos. El tabernáculo se le da en el proceso del éxodo. No sé si me estoy explicando. Lo que era al día, lo que estaba al día para ellos era la idolatría. Los que pudieron aguantarse un poco eran aquellos que a su puro esfuerzo sus padres los instruían y les pasaban lo que era la ley, la escritura, se instruían, pero públicamente a lo que a ellos se les permitía era adorar los lagartos. ¿Me estoy explicando? Para ellos le era mucho más fácil inclinarse a los dioses paganos que inclinarse a Jehová de los ejércitos. Por eso que usted vio y ve cómo Dios venía seduciendo sus corazones, haciendo grandes maravillas. Antes de ellos salir de Egipto, en mismo Egipto, Dios hizo grandes milagros de plaga, de agua convirtiéndose sangre, animales, rana, el espíritu, el ángel de la muerte que mató a los primogénitos. Todo esto eran maravillas de ir seduciendo y dándole a entender a este pueblo que ya hoy tenía un Dios totalmente diferente al Dios de los egipcios. ¿Me estoy explicando? Siempre estuve enseñando y siempre me gusta hacer recordatoria de esto, de que Dios tenía que circuncidar hablando o operar los corazones de este pueblo. Amén. Y no era una cosa que iba a suceder de la noche a la mañana, era un proceso extremadamente lento y largo. Amén. Pero a medida que el pueblo ya iba teniendo conciencia quién era Dios, ya también Dios venía siendo un poco más rígido, venía siendo ya un poco más exigente, porque lo que Él estaba haciendo era marcar el corazón de ellos, porque siempre lo habló. Acuérdense que yo soy un Dios celoso, y ahí lo que quiere decir celoso, no comparto mi pueblo con absolutamente nadie, y Él es totalmente libre. No hay otro Dios como Él que pueda hacer estas clases de demanda, porque Él es el que hizo todo. Me estoy explicando en este momento. Él no necesitó ayuda. En cuanto a la nación de Israel, Él mismo se lo declara, no sé si por el profeta Ageo, si mi mente no me es infiel, le digo, vosotros erais el pueblo más insignificante. Siempre me gusta repetir esta palabra, qué lindo es el Señor. Al profeta Ezequiel le habla y le dice, yo los encontré sin que se le hubiera, sin
el hombre sin el ombligo cortado, ensangrentado. Y dice, y yo vine, alabado sea el nombre del Señor, le corté el ombligo, la bañé, mi alma alaba al que vive y reina. Y no solamente la bañé, sino que la adorné, le puse diadema, le puse todo lo que necesitaba y se puso hermosa. Y llegó el tiempo de tener amores y decidió ir a tener amores con dioses ajenos. Qué lindo es el Señor. Es dando de entender que Dios esperaba y espera de que Israel solo tuvieran a Jehová de los ejércitos, al Dios temible, al omnisciente, al omnipotente, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Entonces, en ese proceso, en la reubicación o restauración de los que habían muerto, fue que escogieron a estos jóvenes para poder representar. Y usted más adelante se va a dar cuenta que había que cruzar el río Jordán. A medida que el estudio se vaya desarrollando, hay que cruzar, tumbar los muros de Jericó, camino hacia la tierra prometida. Y no se puede hacer con un pueblo distraído ni con un pueblo dividido. Tenía que ser un solo pueblo. Por ejemplo, Coré quería él traer división, dando de entender que no solamente a Moisés le hablaba a Dios, que Dios hizo con ellos, también Dios los eliminó. Alabado sea el nombre del Señor. Los hijos de Aarón ofrecieron incienso porque querían provocar supuestamente, dar de entender que a ellos también Jehová les podía hablar. Y vino Dios, ¡pum!, los consumió también. ¿Y en qué? ¿Cuál era el objetivo? No quiero pueblo dividido, ese era el mensaje. No quiero nación dividida. Está bien que sean débiles, está bien que no tengan experiencia de guerra, pero la única herramienta que existe entre ustedes como pueblo es mi propia palabra que Dios habla. La única herramienta que a ustedes le queda como pueblo, que trae, que ustedes crecieron, nacieron bajo esclavitud, bajo el yugo de la esclavitud, pero hoy tienen la oportunidad de estar unidos, y unidos es que van a vencer. Están conmigo los hermanos, y por eso es que cada grupito que se levantaba, Dios venía y decía, no, hasta aquí llegaste, esto no va a llegar, no va a ser así. Solo escogí a Moisés, y cuando yo decida, cuando llegue su debido tiempo, yo pondré otro líder, pero no va a ser ningún otro, sino que el que Jehová había apartado, el que Jehová había preparado. Entonces los grupitos, y eso es lo que yo te digo, cuando tú estás liderando tu batalla, está conmigo. Si tu esposo se une contigo, la victoria es mucho más grande y más efectiva. Si tus hijos se unen contigo a liberar la misma batalla, la victoria va a ser más rápida. Qué lindo es el Señor. Si tú encuentras a alguien que está dispuesto no a cambiar la estrategia que Dios te ha dado, que es la oración, que es el sometimiento, que no a cambiar, sino que se unen a lo que ya Dios te ha establecido, te ha dicho que así tiene que ser, créamelo, que tú vas a obtener una victoria más contundente, más rápido, y vas a ver que Dios ha estado contigo y está contigo como un poderoso gigante. No te distraigas ni inventes otras cosas, la que Dios no te ha dado. No te distraigas de las instrucciones. Mi alma alaba al que vive y reina. No cambies la herramienta que Dios ha puesto en tus manos. Hello, porque hay personas que andan buscando de que profecía por acá, que no, Dios te va a hablar. Dios te puede profetizar. Escucha lo que yo te voy a decir. Dios te puede profetizar, pero lo que viene después será confirmación a lo que un día te declaró, te dijo. Él no te va a decir que hagas otras cosas totalmente diferentes de lo que Él te dijo primero. ¿Me estoy explicando? Qué lindo es el Señor. Moisés le dijo, sal, camina, saca a este pueblo, yo te ocupo, te necesito. Necesito un líder que me ayude, que me represente para liberar este pueblo.
Y todos los que se iban convirtiendo o se querían distraer en el camino, Dios los iba apartando. Y estos jóvenes, en este censo que estamos viendo aquí en el capítulo 26, vemos, y vuelvo y repito, las motivaciones, la razón y ¿cómo te puedo decir? La preparación que estos jóvenes estaban recibiendo ya para enfrentarse a guerras mucho más recias. Hello, porque a medida que tu victoria se acerca, la batalla se hace más sangrienta, se hace más violenta. Hello, y son más recias todavía. Qué lindo es el Señor. Y ahí la importancia de tener tu pensamiento, tu corazón. ¿Está conmigo los hermanos? Tener tus ideas, todo compactado. Y sobre otras cosas, tu visión clara hacia dónde vas y de dónde tú vienes. Bendecimos a la hermana Yolani Perdomo, Mirna Santa María, pastora, que Dios te bendiga. Me alegro que esté usted en sintonía. Usted y su esposo espero que estén muy bien, amén. Santiago Gamboa, hermana Santiago, Antonia Ordóñez, Vilma López, José Perdomo y familia, que Dios lo bendiga, hermano José. Placer en saludarlo de nuevo. Amén, pueblo. Es importante. En esta hermosa hora quiero agradecerles a todos los hermanos que están en sintonía, agradecerles sus oraciones, su fidelidad, y espero que este estudio bíblico les pueda servir para militar, para continuar hacia adelante. No importa lo que oigamos, no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que nos diga la noticia, usted y yo le estamos sirviendo a un Dios que no es movido con nada. Y ese Dios no es un Dios de accidente. Ese Dios no es un Dios de casualidad. El Dios que le servimos es un Dios de propósito. Es un Dios de plan. Es un Dios de creación. Me estoy explicando en esta hora. Es un Dios que lo que Él comienza tiene por fama, por currículo, que lo que Él comienza, Él lo termina. Amén. Dice que llegarán los tiempos que dirán, se están cayendo los montes, ahí el mar se ha movido, y dice de que hay que estar quietos y firmes. Amén. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nuestro Dios. Hello. Y Él no nos ha dejado aquí como para un experimento o qué dirán los científicos de los aleluya. No, Él nos ha dejado como iglesia con un propósito y para un propósito. Therefore, no te voy a decir que cambies a tu Dios. En estos tiempos yo lo que te voy a decir es que te aferres de Jehová de los ejércitos. Si Él no es tu Dios, entonces cámbiate. Búscalo. Busca a Cristo como tu único Rey y Salvador. Y si tú ya lo encontraste, entonces entrégate cuerpo, alma y espíritu. No te entregues a media. No haga como hacen muchos creyentes que le entregan la mitad del corazón a Dios y la otra mitad del corazón para el novio. No es así. Tiene que ser corazón completo a Dios. Hay poder en Jesús. El novio deja lo que se rebusque por ahí a ver si encuentra un pedazo de tu corazón, pero el tuyo le pertenece solamente a Dios. Mi alma alaba a Dios. Esta nación entró, mejor dicho, va a entrar, pero no sin liberar guerra, no sin liberar sus batallas. Y tú también. Tú vas a entrar, pero hay que aprender a liberar batallas, confiar en Él. Amén. Qué lindo es el Señor. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia una vez más en esta hora agradeciéndote, Señor, por esta tu palabra que has derramado,
que has puesto en mi corazón y mi alma para poder traerla a tu pueblo en esta hora. Señor, todo corazón desmayado en este momento, toda preocupación, todo lo que está, Señor, tocando en la puerta de nuestros corazones para distraernos de tu objetivo o de la razón por lo que tú nos has instruido en esta hora, Jehová, yo lo declaro inoperante en el nombre de Jesús de Nazareno, para que podamos tener nuestro corazón y nuestra mente puesta solamente en ti. En esta hora, Padre, toda enfermedad que se ha levantado, toda obra del enemigo, Padre, todos los dardos que ha tirado hacia nuestras vidas, al propósito tuyo para con nuestras vidas, Señor, yo lo declaro inoperante en esta hora, Jehová, porque la sangre de Cristo tiene poder. Señor, recibe la adoración, recibe la pleitesía, la alabanza. Señor, tuyo es y para ti es fueron creadas todas las cosas. Amén, Señor. Amén, Jehová Dios. Que Dios me lo bendiga, amados. Vuelvo y repito, estaremos aquí de nuevo el día viernes, el día domingo. La Iglesia Evangélica Vive Cristo en mí. El día jueves es día especial porque es día de oración. Alabado sea el nombre del Señor. Su presencia en la casa del Señor será de mucho agrado. Hay poder en el Señor, hay poder en Jesús. Así es de que usted es más que bienvenida a gemir ante la presencia del Señor. Bendiciones de parte del pastor James Thomas, que Dios nos lo bendiga. Amén.